Hola, buenas, soy el doctor Hugo Lewelyn, urgenciólogo del Hospital San Pablo. Para continuar con el curso de catéter venoso central, vamos a hablar hoy día, en este momento, de la cateterización venosa central propiamente tal. Partiendo un poco por la hoja de ruta, vamos a hablar muy similar a como lo hicimos en línea arterial. Vamos a hablar de anatomía, las indicaciones y las contraindicaciones, qué materiales vamos a requerir, cómo es la técnica y las complicaciones de esta. Un poquito hablando de la anatomía, ¿cierto? Recordemos que en general tenemos varios abordajes para el catéter venoso central. Preferimos normalmente, ¿cierto?, yugular, ya sea derecha o izquierda, teniendo también las opciones de subclavio, femoral. Pero en general vamos a intentar, ¿cierto?, dar siempre el abordaje yugular derecho, que tiende a tener menores complicaciones, más fácil, ¿cierto?, menos tasas de errores en general. Entonces, un poco recordar que después de los planos de piel, ¿cierto?, subcutáneo, tenemos el músculo esternocleidomastoideo, que cuando lo ocupemos de manera no ecorreferenciada ni ecoguiada, tenemos que, ¿cierto?, ocupar las dos ramas external, ¿cierto?, clavicular, entre las cuales, ¿cierto?, se forma este triángulo de Tissot, donde vamos a tener propiamente tal la yugular para un abordaje más a ciegas o por referencias anatómicas. Pero en general con el ecógrafo lo que podemos hacer nosotros es la visualización, ¿cierto?, de la vena yugular y a su vez de la arteria carótida, con lo cual podemos tener mayor seguridad al momento de hacer nuestro Seldinger y no hacer una punción arterial, dado que el cuello es un lugar difícil de comprimir, ¿cierto? No vamos a ahorcar al paciente porque está sangrando, entonces uno tiene que evitar a toda costa esa complicación de la punción arterial. Obviamente se puede hacer, obviamente si uno ya hace una punción hay que hacer compresión, obviamente unilateral, no ahorcar al paciente. Pero bueno, entonces dentro de los abordajes que tenemos el abordaje que es anterior, posterior y el abordaje medio. En general, lo que más se ve es abordaje medio, siendo que uno debiese intentar ojalá un abordaje posterior o quizás anterior para no atravesar el músculo, porque obviamente eso genera un poco más de dolor, molestias, porque el catéter al paciente al mover el cuello o al hacer cualquier movimiento muscular, ahí está la posibilidad de que se acode o le va a molestar más al paciente, va a tener más movimiento el catéter, ya por el hecho de estar en cuello ya hay movimiento, pero eso da espacio, ¿cierto?, a mayor inflamación y eventual infección. Ahora, de todas maneras, de todos los abordajes que tenemos, después del subclavio, el yugular se infecta menos, ¿cierto? El subclavio es el que menos se infecta porque el sitio es más sencillo, hay menos manipulación de parte del paciente al moverse, no tiene cómo moverse por debajo, ¿cierto?, de la clavícula. Bueno, pero dicho todo esto, hay que recordar siempre todos los reparos anatómicos, saber qué estructuras podemos puncionar. Cuando estamos haciendo un abordaje yugular, ya sea anterior, posterior o central, ¿cierto?, por encima, tenemos el riesgo de, además de la punción arterial, de hacer una punción de la cúpula pleural, ¿cierto? Porque recordar que la cúpula pleural pasa incluso en algunos pacientes por sobre la clavícula. Entonces, cuando hacemos un abordaje muy caudal, ¿cierto?, muy cercano a la clavícula, tenemos mayor riesgo de hacer un pinchazo, ¿cierto?, y tocar la pleura. Lo mismo, hacia medial tenemos la tiroides y tenemos tráquea. Entonces está la posibilidad de hacer una punción por vía aérea, lo cual también podría llevar al riesgo de generar una complicación neumática. Dicho esto, recordar, ¿cierto?, la anatomía a grandes rasgos. ¿Y por qué nos va a servir? Porque nos va a ayudar al momento en que tenemos que calcular cuál es la distancia de inserción del catéter, y eso depende obviamente de la altura del paciente, lo vamos a ver más adelante. De las indicaciones tenemos, ¿cierto?, monitoreo de presión venosa central, resucitación con alto volumen, en cuyo caso no vamos a ocupar probablemente un catéter venoso central, dado que los catéteres venosos centrales, al menos los que se usan más, los triple lumen en la urgencia, son catéteres de, si bien son un gauge no tan pequeño, tienden a ser un 16 o 18, pero son extremadamente largos y al ser más largos ofrecen mayor resistencia al paso del flujo. No son muy buenos para hacer resucitación de alto volumen. Pero hay catéteres venosos centrales que sí tienen estas particularidades, como lo son la vaina de inserción de los catéteres de marcapaso, ¿cierto? El chat del marcapaso, esta vaina nos permite hacer resucitación de alto volumen, sobre todo en pacientes de politraumatizados o en pacientes en que se prevé que vamos a requerir grandes cantidades de hemoderivados. ¿Cómo funciona? Es la citoinserción el mismo, la técnica es muy similar, pero la diferencia es que este catéter tiene una sola rama, particularmente el de catéter venoso central, y es un gauge 8.5, lo que nos permite volúmenes de hasta 1000-1100 ml minuto, que es harto, muy rápido.
Acceso venoso de emergencia o la inhabilidad de obtener un acceso periférico en general es de las mayores indicaciones que tenemos. En general, el paciente con mal acceso venoso. A la administración de nutrición parenteral, ¿cierto? Vasoactivos, cualquier fluido hiperosmolar que no pueda pasar por vía venosa periférica, que aguantan hasta los 500 milimoles, hemodiálisis o plasmaféresis y la instalación de un marcapaso transvenoso. En general, lo que vamos a ocupar nosotros de las indicaciones son casi todas estas. Como les dije, la más común es el de acceso venoso de emergencia. Sepan que cuando tengan un paciente que requiere de manera emergente un acceso venoso, muy probablemente el catéter venoso central no va a ser la mejor opción, sino que va a ser una osteoclisis en situaciones de emergencia. Cuando haya tiempo, vamos a ocupar, ¿cierto?, la cateterización venosa central. De las contraindicaciones, lo mismo que para la línea arterial y que para cualquier en general procedimiento que uno hace. Infección del sitio operatorio, ¿cierto?, donde vamos a hacer el procedimiento. Las coagulopatías, trombosis de la vena, anatomía anormal del sitio, quemaduras. Un paciente que no sea cooperador y que no sea posible sedar por ABC motivo, pero en general ese es el paciente en quien no deberíamos intentar esto. Ya, un poco las cosas que vamos a requerir, ¿cierto? Vamos a requerir, ¿cierto?, un paño perforado, apósitos de clorexidina, la guía que viene dentro del set de catéter, ¿cierto? Y este set de catéter trae ya una jeringa de 5 ml que está hecho para punción venosa, porque además el émbolo tiene una perforación y uno puede atravesar la guía a través del émbolo y atravesar sin tener que sacar la jeringa de la aguja. La aguja de 18, ¿cierto?, para la punción, un dilatador. El catéter triple lumen, que es el que más ocupamos, ¿cierto? Hay monolumen, bilumen, pentalumen. Una sutura que en general no pudiese ocupar seda. En gran parte, ¿por qué? Porque si bien la seda tiene mayor reacción inflamatoria local, la gracia que tiene la seda es que la seda no tiene memoria como si el nylon, entonces no tiende a intentar desamarrarse el nudo. Uno hace 1, 2, 3 amarras y es todo lo que se necesita. En general, con un nylon uno debiese intentar 5 o 6 amarras o 6 nudos para que no se intente desdoblar, que es lo que pasa porque traen memoria. El catéter trae estos clamps de catéter que es para dejar fijo el sitio de inserción y que no ingreso salga más. Vienen con un bisturí número 11 y tenemos, claro, obviamente otra jeringa para anestésico, lidocaína al 2% usamos nosotros sin epinefrina, y vamos a requerir, ¿cierto?, una para rellenar, ¿cierto?, una aguja para rellenar y otra para el sitio de inserción. Idealmente, cuando hagan la instilación de la lidocaína, hay que pensar en varias cosas. Hay que pensar dónde voy a hacer el sitio de inserción, voy a dilatar en esta parte, el trayecto que quiero dilatar voy a intentar dejarlo con la mayor cantidad de anestesia posible. Recordar que después de eso voy a colocar 2 puntos al lado del sitio de inserción y dependiendo de la altura del paciente, el catéter lo vamos a curvar, ¿cierto?, para dejarlo nuevamente puestos los puntos, porque los puntos los vamos a colocar en el clamp del catéter, que es estos dos se colocan juntos, y vamos a colocar 2 puntos según la altura del paciente, y después el resto del catéter le damos una vuelta, una curva, y también queda con suturas, con 2 suturas más. Entonces, para no tener que hacer más pasos innecesarios y tratar de que una sola vez el paciente, porque igual le molesta y duele la instalación de la lidocaína, duele. La anestesia en un principio hay gente que le molesta mucho, hay gente que ni le molesta, pero hay gente que le molesta y les duele. Si vamos a hacer este procedimiento y le vamos a generar un poco de dolor al paciente, es bueno explicarle al paciente todo lo que va a pasar y hacer todo de una sola vez. Entonces, donde uno va a prever que va a dejar el final, la última fijación del catéter, de entrada dejar al tiro la instilación de la lidocaína en las pápulas para después poner los puntos ahí que no moleste. ¿Ya? Eso con los materiales. ¿Cómo lo vamos a ver, cierto? Con la técnica que después lo vamos a ver, cierto, en el resto de las clases, pero eco-guiado. Aquí estamos viendo con un transductor lineal cómo se ve la vena yugular interna, ¿cierto? Y aquí vemos la arteria carótida. Nosotros en general en la urgencia, por acá arriba se está viendo, aquí se ve el músculo esternocleidomastoideo, aquí se ve la vena yugular y aquí la carótida. Nosotros en urgencia en general preferimos el abordaje fuera de plano. Yo sé que en muchos otros lados les fascina hacerlo en plano porque, claro, da la particularidad de que si uno tiene un muy buen manejo del eco, el Seldinger es visible y se ve mejor. Se ve en todo momento la punta del catéter, si eso es cierto. Pero si uno no tiene gran expertise en el uso del ecógrafo, puede ser muy sencillo inicialmente, pero si uno no sabe exactamente dónde están las otras referencias anatómicas, uno pudiese, por equivocación,
hacer una canulación de arteria, porque en el fondo, como estamos en plano, uno ve con la totalidad del vaso de la yugular, pero si se fijan acá, si yo tengo el haz de sonido bajando al medio de la yugular, no voy a ver dónde está la carótida. Y si en algún momento miro hacia el lado y se me corre el ángulo de dirección y mi haz de sonido empieza a quedar mirando hacia abajo por la carótida y no veo la yugular por al lado, voy a pensar que esa es la yugular, y obviamente uno como operador sabe que eso es un error o sabe que eso puede ocurrir, pero particularmente lo que tenemos que hacer, si estamos en urgencia y queremos tener la mayor seguridad posible, es tratar de evitar a toda costa una punción arterial. Y por eso es importante para nosotros y lo hacemos fuera. Siguiendo. Entonces, en la técnica de Seldinger, que es la que explicamos también en línea arterial, tenemos, ¿cierto?, la punción con una aguja que vamos a atravesar todos los planos, vamos a llegar al vaso que queremos. Una vez que tenemos salida de sangre de este vaso, vamos a pasar una guía metálica. Esa guía metálica va a quedar adentro del vaso, retiramos la aguja dejando la guía puesta. Después de eso introducimos un dilatador, sacamos el dilatador, vuelve a estar la guía, se mantiene la guía metálica adentro, y después de eso avanzamos, ¿cierto?, con el catéter venoso central y finalizando el procedimiento sacamos la guía a través del catéter. De otra forma de verlo por pasos simples: punción con aguja, ¿cierto?, donde uno vamos a tener salida de sangre a través del émbolo, pero particularmente en estas imágenes se ve que uno saca la jeringa de la aguja y se puede ver la salida de sangre, que no debe ser pulsátil para uno estar con la seguridad de que es vena. Pero en algunos catéteres, como he mencionado antes, no es necesario sacar la jeringa de la aguja, porque a través del émbolo uno puede pasar la guía. Entonces uno aquí, en esta explicación, uno tiene que obviamente parar la salida de sangre y uno avanza la guía. Avanzando la guía hasta estar en vena. Después de eso sacamos la aguja y dejamos solamente la guía. Uno debiese en este momento, antes de realizar dilataciones obviamente, aquí uno hace una pequeña incisión con el, con el bisturí, que no es necesario siempre si es un catéter pequeño. Pero antes de esto uno debiese revisar con el ecógrafo y ver que la guía quedó adentro del vaso y que no se salió o que no transfixió, y puedo haber ingresado, si es que tengo, depende de la situación anatómica, pero puedo tener la carótida por detrás de la yugular y haber avanzado yugular, haber transfixiado y estar en carótida, y eventualmente voy a dilatar todo ese trayecto. Entonces eso es importante porque daríamos una complicación que puede ser importante, como un sangrado, ¿cierto?, un hematoma expansivo, o podríamos incluso hacer una fístula arteriovenosa. Después que ya nos aseguramos con el ecógrafo de que estamos en vena, nos vamos al dilatador. Dilatamos el trayecto. ¿Hasta cuánto? Idealmente hasta donde uno sabe que está el vaso. No debiésemos poner el dilatador hasta el final, pero por lo menos 3 a 4 centímetros, incluso con 3 ya debería andar bien. Después de dilatar, retiramos, siempre manteniendo la guía metálica adentro, sacamos el dilatador y después del dilatador avanzamos el catéter. ¿Hasta qué altura? Lo vamos a ver en unas diapos más. Pasamos el catéter, ¿cierto?, hasta la altura del paciente, se colocan los clamps, se pone la primera sutura acá. Antes de poner la sutura, sacamos la guía, ¿cierto?, y queda el catéter ya instalado. Ahora hay que asegurarlo con las suturas, ¿cierto?, como le había comentado, que son 4 puntos en general. A menos que estén ocupando un abordaje femoral, en cuyo caso van a introducir el catéter hasta tope y le colocan solamente los 2 puntos, que serían los correspondientes a estos 2 últimos que están acá. Pero cuando es yugular, derecho o izquierdo, subclavio, tiene que ver con la relación anatómica de la altura del paciente. ¿Cuánto es eso? Si estamos ocupando, en general usamos como la medida base la yugular derecha. Yugular derecha es la altura partido por 10, ¿ya? La altura partido por 10. Si un paciente mide 1,80 m o 180 centímetros, hay que dejarlo a 18 centímetros. Y de ahí avanzamos. Pues si estamos en yugular derecho, es la altura partido por 10. Si es subclavio derecho, es la altura partido por 10 menos 2. Si es subclavio izquierdo, la altura partido por 10 más 2. Y si es la yugular izquierda, es la altura partido por 10 más 4. Muy sencillo. ¿Qué nos va a otorgar eso? Una posibilidad de un 96, 97, 90, 94 de quedar justo en la vena cava superior, y en algunos casos, ¿cierto?, hasta un 10% podemos quedar en la aurícula derecha. Y con eso, para eso vamos a tomar la radiografía de tórax para 2 grandes cosas. No para usarlo, ¿ya? No es para poder ocupar el catéter, porque el catéter uno sabe que lo puede ocupar, 1 porque tiene salida de sangre, 2 porque puede hacer un test de burbuja, ¿ya? Lo puedo explicar más adelante. Uno toma la radiografía para ver qué tan bien quedó en distancia, si es que no quedé encimado o en el ventrículo, obviamente.
que es lo que uno no quiere, o en caso de hacer un neumotórax, cierto, traumático como complicación mecánica. De las complicaciones, las más comunes de las mecánicas pueden ser neumotórax, ¿cierto? Hematomas compresivos, una trombosis venosa o infecciones. Y de los que son menos complicados, como les había dicho, es el subclavio, ¿cierto? Que en general lo que más tiene el subclavio es complicación mecánica por el neumotórax, ¿cierto? Seguido de la trombosis y por final infecciones que tienen que ver con el recambio, si es que lo se han recambiado o no. De la yugular, en general se complica un poquito más que la subclavia y la femoral. ¿Pero por qué ocurre esto también? En general, la femoral, si bien uno antiguamente creía que era el que más se infectaba en últimas revisiones sistemáticas, se usa más el yugular y uno tiende a estar quizá un poquito más atento al femoral porque tiene el miedo de que se vaya a infectar. Probablemente sus pacientes reciben mayor cantidad de aseo, solo por el hecho de que creen que se va a infectar. Puede ser una de las cosas en particular a creer. Pero de todas maneras, yugular sigue siendo el abordaje más ocupado en todo el mundo. De las complicaciones mecánicas, la punción arterial es lejos la más frecuente. Lo que tenemos que hacer es no empeorar la situación, ¿cierto? No, en el fondo, si uno sospecha una punción arterial, la deberíamos estar sospechando cuando hacemos la punción con la aguja. No hay que dilatar, no hay que cortar con bisturí, nada. Por eso es importante, una vez que uno pincha, coloca la guía, es importante poner el ecógrafo o no y revisar que la guía esté en vena para evitar empeorar más una punción arterial que sería dilatando. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a sospechar? Uno tiene que ser honesto. Si uno cree que la embarró, hay que ir a cerciorarse antes de cometer más errores. Segundo, si uno quiere, puede sacar la jeringa de la aguja y dejar la aguja y ver cómo sale la sangre. Si la sangre sale lenta, brota lento, incluso tiende a ser un amago de irse hacia adentro cuando el paciente inspira, taparlo, ¿cierto? Para que evitar una embolia aérea. Y con eso estamos listos. Si uno saca la jeringa y sale pulsátil, uno ya sabe exactamente dónde está, ¿ya? Entonces, comprimir lo suficiente para que no sangra, ¿cierto?, hacia la camilla, y lo suficiente para que no se empiece a producir un hematoma expansivo. No tanto como para ahorcar el paciente. Un punto importante. Neumotórax, ¿cierto? La más frecuente en subclavio, uno lo puede sospechar solo en la aspiración, ¿cierto? Uno puede sospechar, ¿cierto?, un neumotórax cuando al momento de hacer la aspiración de la punción se observan burbujas, y por eso en un abordaje subclavio uno debiese llenar un poquito la jeringa con algo de agua, con un poquito de líquido, un poquito de suerito fisiológico, mientras uno ingresa aspirando, porque es mucho más fácil ver que entran o no burbujas. Y también es importante porque a veces uno cree que hace un neumotórax cuando la jeringa no queda bien adosada a la aguja, y a veces se puede filtrar el aire por ahí, ¿ya? Lo importante es que si uno sospecha que uno puede producir un neumotórax, dos cosas hay que hacer. Lo primero es ser honesto con uno mismo y con el paciente y ser responsable y buscar la complicación. Y lo segundo es no intentar a contralateral, porque ¿qué es peor que un neumotórax? Es un neumotórax bilateral. Siempre es peor. De la embolía gaseosa es infrecuente, es muy difícil diagnóstico, y si queda la sospecha, uno pone al paciente en decúbito lateral izquierdo, oxígeno al 100% por un par de horas. Y con eso deberían andar relativamente bien. La radiografía, como les dije, es netamente para ver si hay o no hay neumotórax y para ver si quedó a la altura correspondiente, no para saber si hay que ocupar el catéter o no. Uno pudiese hacer eso antes haciendo una ecografía. Lo que uno hace es con el transductor sectorial, uno hace una cámara, no puede ser una apical 4 cámaras, pero en general uno prefiere, porque es más fácil, una mirada subsifoidea del corazón, y en la ventana subsifoidea lo que uno tiene que visualizar es la aurícula derecha, y ya teniendo esa visualización se hace con dos operadores, sí, uno que está haciendo la ecografía y el otro que lo que tiene que hacer es agarrar una jeringa de 20 ml con solución fisiológica al 0,9, batirla, conectarla al lumen distal y pasar los 20 ml de la manera más rápida posible, de golpe, mientras uno está viendo por el ecógrafo y se ve el paso de burbujas a través de la aurícula derecha, porque en el fondo el flujo se hace turbulento en la aurícula derecha y eso el eco lo interpreta como que fueran unas pequeñas burbujas. Y con eso no hay forma de equivocarse. Si uno pasó suero rápido por el catéter y por la aurícula derecha se ve que está el flujo turbulento, el catéter está en vena, así que se puede utilizar. Eso sería todo por esta clase. Espero que sea de utilidad. Más tips y cosas así, estamos disponibles siempre en el servicio de urgencia para solucionar dudas y ayudar con los procedimientos que sean necesarios. Muchas gracias.